Betina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, la verdad es que las veces que hemos conversado, me encanta charlar contigo, me encanta tu forma clara de decir las cosas y eso es maravilloso. Betina, quiero comentarles que Betina es de la primera generación de maestras en sanación con rosas de Perú, de Lima, porque ahorita ya se está formando otra generación en el Valle, este, pero es de la primera generación de maestras en sanación con rosas de Lima, Perú. Entonces, pues bueno, bienvenida, Betina. Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta invitación. A mí también siempre me gusta mucho conversar contigo en este programa Voces que Sanan. Y bueno, hoy día tenemos un tema distinto. Cada vez hemos tenido temas diferentes y esto es Sí, como fruto de así estas es. conversaciones que tú tienes con diferentes personas sobre distintos temas y eso lo hace más interesante para todas las personas. Muchas gracias. El tema de hoy es comunicación asertiva. ¿Qué nos dices de la comunicación asertiva? Porque es el tema que nos quisiste compartir hoy. Bueno, asertiva, en primer lugar, se escribe con S, ¿no? Uno puede pensar que se escribe con C porque conocemos la palabra acierto, ¿no? De ser acertado Claro, con C. Pero comunicación asertiva se escribe con S porque la palabra asertividad tiene un origen latino, ¿no? Tiene un origen latino que significa mantener, proteger, entre otros significados. Ahí ya te vemos. ya me veo. Sí, no necesariamente es acertar, sino mantener, proteger, defender. Eso significa asertividad, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es una comunicación que sea protegida, que uno pueda mantenerla, porque cuando se interrumpe la comunicación, ya no hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en una discusión se interrumpe la comunicación o no es clara, se interrumpe la comunicación, entonces eso no ha sido, esa comunicación no ha sido protegida, no ha sido defendida, no ha sido cuidada. Entonces, la comunicación asertiva es una comunicación que busca mantener esa comunicación, que busca proteger esa comunicación. Y bueno, ¿qué es comunicación? Porque eso es en realidad Eso realmente, claro. importante, ¿no? Comunicación también tiene una raíz latina, ¿no? Viene de la palabra, del verbo comunicare, que significa poner en común algo. O sea, cuando uno comunica algo, si yo sé algo, por ejemplo, eh, algo, no sé, que hay digamos, hay una oferta, una promoción de un producto en tal sitio. Esa es una información que yo manejo. Pero si yo te la comunico a ti, estoy poniendo en común algo que yo sé. Algo tan simple como que, por ejemplo, en tal lugar, tal producto está de oferta, ¿no? Si yo me lo guardo para mí, no lo estoy comunicando. Entonces, comunicare en latín es poner en común algo. Y bueno, a la vez también significa transmitir, ¿no? Yo transmito esa comunicación, transmito esa información y bueno, la más común, digamos, o la más habitual, cotidiana, es hablando, ¿verdad? Pero ahora hay muchas maneras de comunicarse también, por escrito, por ejemplo, ¿no? Por escrito y ahora los escritos llegan más rápido con los mensajes, ¿no? Antes, o sea, cuando uno decía escribir y hacía un gesto para decir escribir, uno hacía así, Sí, pero sí, ahora tienes que hacer así, ¿no? Porque uno manda los mensajes así, ha cambiado, exacto, ¿verdad? exacto, sí. Entonces, nosotros a través de esos mensajes que escribimos, que mandamos, también nos estamos comunicando. Y es ahí donde muchas veces se descuida el tipo de comunicación, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante el tema de la comunicación asertiva, porque nosotros cuando estamos trabajando en los temas ya de la sanación con rosas, de la rosa blanca es la rosa de la comunicación, entre otras cosas, ¿no?
pero tiene que ver mucho con la comunicación, con el tipo de comunicación que nosotros tenemos. Entonces, esto fue el año 1958 que un psiquiatra y un psicólogo norteamericanos acuñaron este término de comunicación asertiva, ¿no? Asertiva. Sí, el psiquiatra se llamaba Joseph Wolpe o Wolpe y el psicólogo Richard Lazarus. Entonces, entre los dos, al ver que la comunicación a veces no llegaba a buen término, este, sobre todo con sus pacientes, pues, ¿no? A través de sus pacientes era que ellos más se daban cuenta que muchos problemas humanos son problemas de comunicación. Entonces vieron que la mejor manera de que no hayan malos entendidos, de que uno se pueda entender mejor, de que haya menos conflictos, es el hecho de comunicarse de una manera asertiva, de una manera cuidada, de una manera protegida. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se comunica una persona de manera asertiva? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? La persona que se comunica asertivamente o expresa siempre con claridad lo que piensa. O sea, Ah, nosotros sabemos que para que haya comunicación, y eso, por ejemplo, yo siempre se lo he dicho mucho a los niños, ¿no? Cuando he trabajado con niños, si tú quieres que yo te entienda, tú tienes que hacer el esfuerzo de explicarme las cosas para que yo lo entienda. O sea, a veces los niños dicen las cosas así y hay que enseñarles a comunicar de tal manera que la persona que te está escuchando te entienda lo que tú quieras decir, ¿no? Entonces, el emisor, la persona que comunica, en primer lugar, tiene que ser clara en su manera de comunicar para que la otra persona realmente entienda el mensaje que tú quieres darle a la persona, ¿no? Entonces, hay que comunicarse con claridad y decir lo que uno piensa o lo que uno siente. Siento tal cosa, a mí me dio mucha lástima o mucha pena, ¿no? Mucha tristeza lo que pasó el otro día. O sea, saber comunicar también los sentimientos, las emociones, ¿no? O también qué cosa necesita uno. O sea, hay personas que quieren que uno adivine qué es lo que está necesitando en ese momento. Ah, porque ese día tú no te diste cuenta que yo lo que quería era una silla para sentarme y estuve de pie todo el tiempo y no me ofreciste una silla. O sea, ¿por qué no decir, claro. discúlpame, me gustaría sentarme, ¿hay alguna silla, algún lugar para sentarme? ¿No? Eso de esperar que la otra persona adivine lo que uno necesita, eh, ahí no hay comunicación. Y las personas, es bueno que nosotros aprendamos a comunicar lo que necesitamos, porque las otras personas están en lo suyo muchas veces y no tienen cómo saber o cómo adivinar. Por ejemplo, puede ser hasta en una reunión social que la persona, la dueña de casa o el dueño de casa está, digamos, ocupado sirviendo las bebidas, viendo que esto esté caliente, ¿no? Sacando los platos, lo que sea, y se le pasó, digamos, poner azúcar para el café. Pero si nadie se lo dice, nadie se lo comunica, no va a sacar el azúcar y No después vas a ver, claro. claro, no hubo azúcar, entonces no tomé café. ¿Pero por qué no tomas café? No, gracias. Y es porque está acostumbrada esa persona a tomar café con azúcar y no lo pide, ¿no? O sea, necesito azúcar. Que dicho sea de paso, yo no tomo azúcar con el café ni con el té, pero hay personas que sí. Y a veces a mí me ha pasado eso, que me olvido de sacar azúcar porque yo no lo uso. Y es como una Claro. costumbre. Y estoy más preocupada de otras cosas, ¿no? Y me he acordado de lo del azúcar, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una persona que se comunica asertivamente, en primer lugar, es consciente de comunicar lo que quiere decir con claridad para que la otra persona te entienda. Luego, o sea, ya desde el punto de vista del que habla, ¿no? Del que comunica. Luego, saber decir lo que piensa, bueno, yo pienso que esto es así, ¿no? Dar su opinión de cómo piensa claramente o de lo que está sintiendo. A mí el ruido me está molestando, voy a cerrar la ventana, lo que sea, pero decir
lo que uno siente, las emociones, comunicarlas y las necesidades. Necesito esto o me gustaría tal cosa, ¿no? En fin. Y Claro, entonces, de esa manera, la otra persona va a saber exactamente lo que la otra le está queriendo decir, ¿no? Y generalmente en temas conflictivos, en temas no muy fáciles, es que no se da la comunicación asertiva. Uno, porque, por ejemplo, la persona no comunica simplemente, y si no comunica ya no hay comunicación, si no lo dice, no lo expresa, no hay comunicación, la otra persona o las otras personas no tienen cómo saberlo, o si no, porque hay personas que piensan que, bueno, ya se dará cuenta, ¿no? O sea, ya como que la otra persona va a adivinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algún caso que uno podría decir, ¿no? Mira, me dio mucha tristeza, cuando vi las fotos en Facebook de que habían hecho una reunión y no me avisaron. Me hubiera gustado ir. No estás insultando, no estás, culpando, ¿no? Sino el hecho, eso es otra de las cosas, ¿no? Que es positivo enseñarle a los niños. No, no centrarte en que tú no me invitaste, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, sino decir a partir de lo que uno siente, porque así la otra persona no se va a sentir atacada, ¿no? Entonces tú estás cuidando la comunicación y le puedes decir exactamente lo mismo, decirle, mira, vi fotos en Facebook que se habían reunido, las de la promoción, y yo, a mí me hubiera gustado ir y me dio mucha tristeza no estar. La próxima vez me gustaría que me avisen, ¿no? No, en vez de no me avisaron, ¿por qué no me avisaron? O sea, te das cuenta, es lo mismo, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, de eso, reclamo, ¿no? En la otra exacto. implica emoción, enojo, malestar. Claro, de reclamo o de tú cometiste un error, tú fuiste el que no me invitaste, ¿no? Y puede haber miles de motivos por los cuales digamos, no le avisaron a esa persona. De repente tenían un número equivocado del celular, de repente, bueno, pues se olvidaron, pero sin mala intención, ¿no? Entonces ya también otra de las cosas que, digamos, ensucia mucho la comunicación y la comunicación asertiva son sacar conclusiones, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? Interpretar. O sea, dice, seguramente que no me invitó porque tal cosa y tal otra. Seguramente que tal cosa, no, esas son ya elucubraciones, son interpretaciones. Y muchas veces las cosas no son así. Y eso me pasa mucho con pacientes, ¿no? Con personas que vienen a consultar, ¿no? Las citas de logoterapia en especial, ¿no? La logoterapia, como aclaración, es una rama de la psicología, ¿no? Entonces conversamos, vienen personas y me cuentan cosas. Y, por ejemplo, pasa mucho, tengo a muchas personas que yo acompaño en logoterapia que son personas que tienen más de 80 años. O sea, no todas, pero tengo varias, ¿no? Entonces eso es otra generación, ¿no? Y por ejemplo, una señora me decía, sí, porque, bueno, las personas que viven en mi casa dejan los platos sucios para que yo los lave, ¿no? O sea, los dejan ahí para que yo los lave. Entonces, yo le dije, pero, a ver, ¿cómo fue la cosa, no? Y nos dimos cuenta que ella estaba interpretando, ¿no? Son interpretaciones. Tal vez la persona de la casa, no sé, pues otro habitante de la casa, otro familiar, tuvo que salir rápidamente y no tuvo tiempo de lavar y simplemente dejó los platos ahí y se fue a hacer sus cosas y luego al regresar lavaría los platos. Pero no, no fue la intención ni dijo, ay, para que la abuela limpie voy a dejar los platos, Claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? De sacar esas conclusiones, ¿no? Ahí no hay comunicación, ahí no hay comunicación y ya da por hecho, ¿no? O sea, esas interpretaciones. Sí, Betina, y este tipo de comunicación como no clara y todo, ¿viene de casa? ¿Viene de la infancia? ¿De dónde viene? Sí, fíjate que te digo que a mí me ha pasado con mi familia, digamos, un tema específico de comunicación que se hablaba en general, o sea, en vez, por ejemplo, si yo era niña, ¿no? Y me querían corregir algo que yo no hacía bien, muchas veces no lo hacían directamente, sino que se ponían a hablar entre ellas, mi abuela, mi tía y mi mamá, ¿no? Y decían,
ay, yo no entiendo a esas niñas que dejan todo regado, o no entiendo, hay esas niñas que no hacen su cama, no dejan todo arreglado. Ay, qué feo se ve cuando las niñas no se peinan y no sé qué. O sea, y yo sabía que era para mí, porque era una manera de decírmelo sin decírmelo. Y eso De se una forma prestaba indirecta, ¿no? indirecta, siempre. Eso con las niñas, ¿no? Por ejemplo, cuando era las niñas, yo sabía que era por mí. Pero también decían, ay, no entiendo a esas personas, hay algunas personas que no sé qué, algunas personas, y era para que alguien que estaba ahí, o sea, entiende, capta el mensaje, ¿no? Como se dice, chapa, decimos nosotros acá en el Perú, como cuando lanzas una pelota, chapa la pelota, ¿no? Chapa el mensaje, ¿no? O sea, tú ahí al vuelo agarra el mensaje que estoy mandando indirectamente. Y mira que esto me llevó a que pasó una cosa, y me acuerdo cuando yo tenía 10 años, mi mamá decía que constantemente tenía como dolores al esófago, como que tenía una opresión en el esófago. Y me acuerdo que una vez ella me estaba llevando a unas clases y yo iba sentada atrás en el auto y ella iba sentada junto a una amiga. Mi mamá conducía y su amiga estaba sentada adelante, yo estaba atrás. Y mi mamá le decía, sí, es la preocupación y por eso me duele. Y eso que hablaban bajito, pues, pero si estábamos en el mismo ambiente en el auto y yo estábamos sentadas, yo oí y le dijo, sí, me duele mucho acá y es por la preocupación, por la preocupación. Y mira, se me salen las lágrimas, decía mi mamá. Y yo pensé automáticamente, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Será algo del colegio? ¿Será algo de las Claro. notas? ¿Será que me porté mal? ¿Será que le contesté? Y años después, conversando con mi mamá, ella no se acordaba de ese incidente en el auto con la amiga, pero yo me acuerdo que llegué a mis clases y que en mis clases estaba, ¿qué habré hecho? ¿Qué? Por yo sentía que ella se lo decía a la amiga para que yo escuche y que pensara que era por algo que yo había hecho, ¿no? Porque esa era la manera de comunicar. Y años después, ya cuando yo era adulta, mi mamá, bueno, hablando de eso, oye mamá, tú tenías unos dolores al esófago, ¿cómo te pasó? ¿Qué era? ¿No? Y mi mamá, lo que pasaba es que, bueno, mi papá era psicólogo y profesor universitario, y en esos años entró a la política, entró a ser asesor del ministro de Educación, porque estaban haciendo una reforma de la educación. Entonces mi mamá lo veía poco a mi papá porque aparte de su trabajo en la universidad, estaba en el Ministerio de Educación y eso era meterse en política. Y mi mamá estaba preocupada por eso. Pero yo pensaba que era por mí y lo pensé muchos años. A mi mamá le duele el esófago por mí, por cosas que yo hago y sin saber siquiera qué. Y todo eso debido, o sea, y ahí respondo a tu pregunta, a que hay familias que tienen una manera de comunicarse que no es la adecuada, ¿no? Eso de mandar indirectas para que la persona entienda, ¿no? Claro. Y además, a quienes escuchan, también generan malos entendidos, ¿no? Claro. Como lo que te pasó a ti, pensar que eras tú la responsable de eso que le pasaba a tu mamá y ni siquiera tenía que ver. Sí, y además ahí también se transmiten creencias limitantes, porque yo me acuerdo que una vez, ya yo tenía como 19 años, y tenía yo puesto un vestido rojo, había ido a una reunión, estaba con un vestido rojo, y fui a la casa de mi abuela, de mi tía, y mi tía dijo, en mi época las mujeres de mal vivir se ponían vestidos rojos que parecían fustanes. Y entonces yo primero, sí, y primero yo no me di cuenta que era por mí. O sea, no lo asocié porque para mí era un vestido rojo y nada de fustanes, ¿no? Pero después me di cuenta que mi vestido tenía ciertas blondas y que sí, podía parecer, ¿no? Y entonces yo sentí las mujeres de mal vivir y me sentí muy mal, muy mal. Y dijo inclusive, en nuestra familia nadie se ha vestido nunca así. Y cuando me di cuenta que era por mí, simplemente me fui, ¿no? Me regresé a mi casa. Pero ahí, por ejemplo, yo siento que era una manera educativa, entre comillas, educativa de decirme, no te pongas eso que pareces una mujer de mal vivir, imagínate yo. Bueno, una mujer de mal vivir.
Bueno, Y, o no se te ve bien o algo, o no me gusta que te vistas así, no sé. claro, mira, yo lo que siento, ¿sabes qué? Y eso va para los maestros y los padres de familia, cuando uno quiere, digamos, por el bien de un niño o de, bueno, yo ya tenía 19 años, o de una joven, de un joven, decirle algo, decírselo con cariño. Decirle, mira, sobrina, ¿no? O sea, era mi tía, sobrina, ¿sabes qué? Mira, no te favorece ponerte ese vestido. Yo le dije, ay, pero tía, ahora todo el mundo se pone. No, pero en mi época, no, pero los tiempos han cambiado, tía. O sea, dar una posibilidad de conversarlo, ¿no? Pero con cariño, no con eso. O sea, yo sentía que era con un desprecio, o sea, que con un fastidio, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el módulo de Rosa Blanca, nosotros aprendemos, como tú nos has enseñado, a filtrar la comunicación por el corazón, por el amor. Todo se puede decir con amor. O sea, la comunicación asertiva, que es una comunicación cuidada, yo creo que parte del amor. No lo dicen estos psicólogos, el psicólogo y el psiquiatra, no lo dicen así. Hablan solamente de cuidar, de mantener la comunicación viva, ¿no? O sea, de que no se corte. Pero ya yendo a la sanación con Rosa, eh, la Rosa Blanca nos enseña a comunicarnos verbalmente. Bueno, funciona allí y tiene que ver el chakra de la garganta, que es donde están las cuerdas vocales, la voz, la boca, por donde sale la comunicación verbal, pero que sea una comunicación que parta desde el corazón, ¿no? Filtrar esa comunicación por el corazón y que también que no sea desde digamos, lo visceral, ¿no? Que no sea una comunicación visceral. ¿Cuántas veces, bueno, muchas veces las personas que son muy reactivas o muy impulsivas y luego se arrepienten, ¿no? O sea, dicen algo visceralmente, porque les sale así, ¿no? O sea, desde las vísceras, desde las emociones del tercer chakra que no están pulidas por el amor, por el corazón. Son emociones que se sienten, sí, uno puede sentir ira y puede validar la ira que siente, cómo me ha molestado esto, cómo me ha fastidiado esto, pero si en el momento de querer comunicarlo, lo mejor es pasarlo por el amor y por eso, para que haya una comunicación asertiva, pienso que si uno quiere decir algo, uno tiene que esperar que le pase el enojo, decirlo al día siguiente. O sea, como uno dice, consultarlo con la almohada, no reaccionar en el momento, Claro. Y ¿no? sobre todo yo creo que eso te da tiempo de transmitir lo que quieres decir sin la emoción del momento. Sin la emoción, sin ser filtrada, ¿no? Ahora, lo que sí me parece de todas maneras importante es que esas emociones como la ira, el fastidio, la frustración existen y no las podemos negar tampoco. O sea, no es malo sentir ira, sentir rabia, sentir frustración, sentir molestia por algo, no está mal, son emociones humanas, pero a la hora de conectarte con otra persona, de tratar con otra persona, de decirle algo a otra persona, uno tiene que esperar que esas emociones se asienten, que bajen y luego filtrarlas a través del amor. No se trata de hipocresía tampoco, porque eso se confunde mucho, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, ¿no? Detestar a una persona, pero después la ves y, oh, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y en el fondo no la quieres para nada. Entonces, si todavía tú sientes una animadversión hacia alguien por algo que pasó, eso de ser hipócrita y de fingir como que no pasa nada, tampoco es una comunicación asertiva, porque no es verdadera, no es honesta, no es sincera. Sí, no se trata de fingir para tener una comunicación, porque no es una comunicación, como dices, asertiva, no es honesta, no es clara, no es real. No es real, no es verdadera, ¿no? Entonces, ahora se confunde mucho eso, ¿no? Hoy en día hay mucho eso y en los medios, en las redes sociales, en la televisión, de decir, ay, sí, ay, qué hermosa, hermosa, hermana, como si nada, pero que en el fondo no, la persona no está sintiendo eso. Mejor es no decir nada, Así es. Mira, ¿no? nos dice Así. Larisa Toski desde ¡Ay, Brasil. Dice, ¡ay, ok, Larisa!
Dice, o callarse. Hay familias que no hablan sobre los problemas y a veces los que hablan son rechazados. Claro. Pero habría que ver cómo hablan, ¿no? O sea, sí, hay personas que ya prefieren callar porque tienen miedo a ser mal interpretados, ¿verdad? Pero yo pienso que todo se puede decir si es que uno lo comunica de una manera, adecuada, digamos, ¿no? Y Sí, ahí también tiene que ver la apertura del lugar, de las personas, de la familia, para escuchar, ¿no? Porque sí hay familias que no permiten la comunicación, que no están abiertas a escuchar y que tampoco hay una forma adecuada para decir porque no hay oídos que lo escuchen. claro, y sabes que a veces no tiene mucho sentido a algunas personas decirles algunas cosas porque uno ya sabe que no lo van a tomar a bien. O sea, hay veces que no tiene sentido ese esfuerzo que uno puede hacer, porque uno puede salir mal parado igual, ¿no? Porque la comunicación es de a dos y uno puede ser todo lo amoroso que sea y realmente ir con toda una buena intención, pero la otra persona, si está, digamos, predispuesta a no querer hablar de ciertos temas, simplemente va a decir no quiero hablar de eso o, o bueno, pues puede reaccionar de una manera que a uno no le guste, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que las formas de comunicarse, así bien sencillas, y creo que hasta a la hora de la comida se ven, ¿no? Que no pedimos la sal, sino la señalamos, no pedimos algo, sino de pronto a señas nos comunicamos y suponemos que el otro nos tiene que entender. Sí, tú sabes que pasó algo justamente en un curso de sanación con rosas que yo estaba dando, de rosa blanca, que una persona del alumnado, yo sentía que constantemente me decía, porque, bueno, yo hago PPTs, no PowerPoint, me decía, retrocede una. Eh, se derramó algo. Limpia el piso porque la gente puede pisar y se puede hacer barro. Repite lo que estás diciendo. O sea, yo sentía que me estaba dando órdenes constantemente y me empecé a sentir cada vez más incómodo, ¿no? Y le dije, me gustaría que me lo pidas de otra manera, porque siento que me estás ordenando, haz esto, haz lo otro, y ya son varias cosas y no me está gustando. Y me dijo, uy, no me di cuenta. No me di cuenta que hablaba así. Y entonces le dije, sí, Claro, y mira que estamos justo haciendo el módulo de Rosa Blanca y es el de la comunicación, entonces es bueno tocar este tema, ¿no? claro, Y todo bien, ¿ah? Ni siquiera no le cayó mal lo que yo le dije, porque yo le dije, yo me estoy sintiendo incómoda, siento como que dijeras órdenes, ¿no? Me estoy sintiendo incómoda. Me gustaría que me pidieras distinto. Como por ejemplo, pero ¿cómo? Preguntándome, ¿podrías retroceder una? ¿No? ¿Podrías retroceder? Sería bueno limpiar el piso porque mira que, ¿no? O sea, de otra forma un poco más, y todo tiene que ver mucho con la cultura también, ¿no? Hay distintas culturas, ¿no? Que se comunican de manera diferente. Por ejemplo, cuando yo vivía en Alemania, a mí me chocaba mucho que eran demasiado directos pero digamos, eh, para mí, ¿no? Pero ellos, digamos, están acostumbrados a eso y no veían el problema. Pero a mí me parecía a veces un poco agresivo. Pero ellos lo toleran porque son directos y bueno, pues en realidad es mejor ser así, ser directo, pero a veces con un poco más de cuidado, tal vez, ¿no? claro. Y es que a veces también no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas de manera, directa. Y a veces confundimos el que nos digan las cosas directa con agresión, ¿no? A veces lo sentimos agresivo Claro. por ser directo, sí, por ser directo, ¿no? Claro, porque por ejemplo en Latinoamérica a nosotros nos educan de si a uno no le gusta algo, no decirlo. O sea, no, ¿sabes qué? No voy a comer esto porque no me gusta. Uno nunca aclara que no le gusta. O tal cosa que de él no me gusta. O sea,
No estamos Sí. acostumbrados, Y pero en Alemania decirlo, sí, es una claro, mala educación, ¿no? es, sí, Y en sí, Alemania te decirlo. lo decían en tu cara, no, yo no voy a comer esto que has servido porque no me gusta. Y yo, ¡oh! Yo que lo he preparado con tanto amor, ¿no? Y no le gusta, ¿no? Ajá, Pero bueno, pues no le gusta y no hay problema. Me está diciendo la verdad, claro, ¿no? claro, En realidad claro, no hay problema, ¿no? claro, sí. Pero yo que venía pues del Perú, ¿cómo me va a decir que no le gusta? Eso se disimula, ¿no? Hazte la que te gusta, hazte la que comes, pero si no te gusta lo dejas, pero Ah, tú pero haz- que no tienes tanta hambre, ¿no? claro, o toma un poquito y lo dejas ahí, ¿no? En vez de decir no tomo alcohol, por ejemplo, ¿no? No quiero tomar alcohol, hoy día no voy a tomar alcohol. Ahora ya se dice más esas cosas, ¿no? O sea, hoy en día yo creo que ya decimos más las cosas, ¿no? No voy a tomar alcohol hoy día. Y la gente te insiste, no, muchas gracias. La próxima vez sí, pero ¿sabes qué? Y entonces la gente inventa, estoy tomando antibióticos, por eso no tomo alcohol, ¿no? O sea, Sí, como para que no se sienta mal la otra persona, la ¿no? otra persona. Pero también es eso, que a veces hablamos pensando no incomodar al otro, ¿no? Claro, sí, también, claro, la intención es esa, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta insistencia. Pero mira, yo te quería comentar algo acerca de la cultura. Yo hace muchos años estudié quechua con un profesor de Ayacucho por 3 años y entendí a los quechohablantes cuando dicen ciertas frases en castellano digamos, a las personas de Lima que no tienen, digamos, no conocen mucho la idiosincrasia de la sierra, no entienden por qué. Como por ejemplo, no sé, tú que has venido tanto al Perú, no sé si te has fijado que a veces cuando uno pregunta algo a una persona, la persona te contesta, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? No sé si en México también dicen así, ay, ¿cómo será? No, no tanto, pero No, en pues, Perú sí, sí lo he escuchado, no, sobre todo es que en Cusco. claro, ¿cómo será? Y ¿sabes qué? No es no tomar postura. O sea, una persona de Lima, de la capital, de la costa, puede tomar eso como que ¿cómo será? No quiere tomar postura la persona. ¿Cómo que cómo será? ¿Sí o no? ¿No? O sea, ¿cómo que cómo será? Y tú sabes que detrás de eso en quechua hay como una cortesía y una sabiduría. El cómo será están abiertas todas las posibilidades. Yo te puedo decir, o sea, lo que hay detrás del cómo será es, por ejemplo, ¿no? Va a llover hoy día, entonces se mira el cielo y ¿cómo será? Porque puede ser que esas nubes se despejen. Entonces no quiero decir algo categórico. ¿Cómo será? Doy la posibilidad de que llueva como que tal vez no llueva. Y no es que no quiera yo tomar postura. Y entonces cuando yo estudié japonés, que estuve estudiando varios años japonés, los japoneses tenían algo parecido. Yo he notado mucha similitud entre la mentalidad inclusive del idioma, no tanto fonéticamente, ni no tienen la misma raíz, pero ¿cómo se llama? El japonés y el quechua son idiomas aglutinantes, o sea que se van poniendo sufijos al final de la palabra. Hay una palabra y según lo que tú quieras decir, tiempo, espacio, persona, cantidad, vas poniéndole sufijos a la palabra, entonces la palabra va creciendo. El quechua es igual, le vas poniendo sufijos. Entonces, también me di cuenta que los japoneses nunca te contestan sí o no a muchas cosas, sino siempre hay una expresión que es choto, dicen los japoneses. Choto significa como bueno, ¿no? Como algo así ambiguo, porque no, por ejemplo, oye, te invito mañana a almorzar, y si te dicen, choto, quiere decir, no puede, pero no te está dando explicaciones, no te está diciendo por qué no va, ni qué motivos tiene, ¿no? Siempre contestan cuando hay una cosa que, ¿no? O que no quieren decir, dicen choto, que es algo como, ay, bueno, pero imagínate si en castellano tú me dices, mañana, te invito a desayunar a un sitio, y yo te contesto, bueno, me dirías, bueno, ¿qué? ¿Vienes o no vienes, no? En cambio, los japoneses, cuando ya te dicen choto, le dices, bueno, una próxima vez. Y el otro te dice, sí, para una próxima vez. Y punto. Y ahí quedó, Claro, ¿no? O cuando claro. no te quiere contestar algo. O sea, oye, ¿a ti te gusta fulanito? Choto, no te quiere decir si le gusta o no le gusta a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya entendiste que no te lo quiere decir.
Y no es que sean, ay, no quieren comunicar, es una cuestión cultural, ¿cómo se llama? De no responder directamente. Entonces hay que respetar las culturas también, También, ¿no? también. Y pero para eso hay que conocerlas, porque también de pronto hay cosas que llegas y no, y no sabes que estás faltando como a... Sí, 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 claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero uno se da cuenta, o sea, a medida que vas conociendo de que sí hay una buena intención. El cómo será del mundo andino significa están abiertas todas las posibilidades. No es una falta de postura, no es una falta de carácter o de, no sé, de que son ambiguos o de que no. Si te están diciendo, bueno, ¿cómo será? Quiere decir, yo no soy el dueño de la verdad. Puede que pase esto como que puede que pase lo otro, están todas las alternativas ahí y es sabiduría finalmente o sea, tal vez ellos mismos ahora no lo sepan todos, que contestar cómo será, lo que hay detrás es una sabiduría de no ser categórico, de no ser tajante, de no ser esto es así, blanco o negro. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pues hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo será? Oye, tu micrófono se apagó. ¿Cómo será? Digo. ¿Cómo será? Sí, pues. Sí. Entonces, Entonces, mira, sí. ¿cuáles serían entonces las bases de la comunicación asertiva? Bueno, primeramente, bueno, las bases de la comunicación asertiva es tener una comunicación clara, hacer que el mensaje que quieres transmitir llegue y que la persona entienda lo que le quieras decir, que sea una comunicación cuidada, que uno cuide sus palabras, que uno sepa hablar y pueda transmitir lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno necesita, ¿no? Saber decir, pienso, ¿sabes qué? En realidad yo pienso que mejor es no hacer esto de esta manera porque tal cosa. O, ¿sabes qué? Lo que yo sentí en ese momento fue tal y tal cosa, ¿no? Y yo, o sea, centrarlo en uno. O sea, no es tu culpa, tu culpa, tu culpa, sino yo me sentí de tal o cual manera. Y luego, saber decir lo que uno necesita. Uno no puede esperar que la otra persona adivine que quieres una silla, que estás con sed, que tenías frío, que por qué no cerraron la ventana. O sea, si tú no manifiestas lo que necesitas, ¿cómo la otra persona lo va a saber? Sí, Esta es una sí, comunicación asertiva, ¿no? Saber escuchar. Bueno, hemos hablado mucho de cómo comunicar, pero también hay otra parte de la comunicación que es saber escuchar. exacto, exacto. Escuchar empáticamente, ¿no? Escuchar y realmente escuchar lo que te está diciendo la persona, no lo que yo pienso que me está diciendo. Ah, seguro que me dice esto porque tal cosa, sino, ¿qué me está diciendo? Eso es parte de la comunicación asertiva. Y bueno, para volver a la sanación con rosas, que nuestra comunicación sea como es la energía de la rosa blanca, a través del corazón, a través del amor hacia la otra persona, de un cariño de ser humano a ser humano. Se habla mucho de la comunicación de corazón a corazón, ¿no? En la ceremonia del té de los japoneses se habla de que la persona que oficia la ceremonia del té sirve el té de corazón a corazón y que lo que se habla o lo que no se habla es de corazón a corazón, ¿no? Esa comunicación de corazón a corazón. Eso tiene mucho que ver con la energía de la rosa blanca que no sea una comunicación no pensada, o sea, como que dicha así nomás sin conciencia, y que tampoco sea una comunicación visceral, teñida de esas emociones del momento, que son muy válidas, o sea, tampoco es no sientas ira, no sientas lo otro, sí, a mí me molesta esto me molestó muchísimo, me dio rabia tal cosa, me frustró tal otra cosa, es humano sentir eso, tampoco Claro. podemos negar esas emociones. Sí, sí, no, y no, como dices, no se trata de negar lo que Así siente, es, así es. o de hacer Inclusive, como que no, o de hacer como que no lo estás sintiendo, ¿no? inclusive fíjate, cuando yo hago terapias de parejas, ¿no? Que vienen parejas, en parejas se da mucho eso, pues porque conviven, por ejemplo, no viven juntos. Entonces, hay muchos problemas en la pareja de esa comunicación visceral, porque en el momento que algo les molestó, los frustró, dicen algo y, uy, las palabras que utilizan no son las adecuadas, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Entonces,
poder decir en ese momento de frustración, de ira, de rabia, de lo que sea, poder decir, en este momento no quisiera hablar, después hablamos, e irse, salir de la habitación. O sea, siempre, y yo siempre les digo, porque, y tú lo debes saber por los años de vida que tienes, y yo también por los años de vida que tengo, a uno le puede fastidiar o molestar mucho algo, pero siempre hay un segundo de reflexión. O sea, antes de estallar, siempre hay ese segundo aprovecharlo y decir, no, no lo voy a decir, lo digo después. O sea, uno realmente elige ¡ram!, soltar todo eso de una manera visceral, pero siempre hay un instante de lucidez antes de reaccionar así y saber identificarlo para poder decir, ahora no quiero hablar, e irse para que no haya ese conflicto o no agredir, porque después, cuando uno reacciona así, uno se arrepiente muchísimo, porque usa palabras muy duras, hirientes, y después uno se siente muy mal de haber tratado mal a la otra persona. Entonces, por ejemplo, a las parejas, siempre yo les digo, aprovechen ese instante previo entre la emoción y empezar a hablar. Hay un instante, que es un respiro, o sea, tú haces, y en ese momento ya puedes pensar, lo digo después, ahora no. Y que la pareja, o sea, como que haya un acuerdo entre parejas, o también puede ser madre, hijo, lo que sea. Cuando yo estoy muy frustrado, dame el chance de irme a tranquilizar. No me exijas que te hable en ese momento, ¿no? Porque siempre un espacio ahí como de tiempo para acomodar lo que estás sintiendo, ayuda, ¿no? Es conveniente, es muy, ese tiempo ayuda a como a reflexionar, a sentirse también. Claro, claro, Sí, y para luego poder hablar del tema que tanto te molestó, te fastidió, de una manera asertiva, porque después que ya pasa esa emoción, no puede ya hablar sobre el tema con más tranquilidad. así es. Fíjate que un día me pasó que estábamos en familia y llega uno de mis hijos enojado y llega, azota la puerta, reniega y se mete y azota la otra puerta. Y entonces yo digo, ¿qué pasa, no? Y entonces voy y le pregunto, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás enojado? Que no se nota, que no sé qué. Y entonces le digo, ¿y alguno de los que estamos aquí es responsable de tu enojo? Y dice, no, se metió al baño y al rato salió y me dice, ¿puedo platicar contigo? Y le digo, sí, dice, efectivamente ustedes no tienen la culpa, pero fíjate que, y entonces ya pudo hablar de su enojo. Claro, claro. Y cómo realmente se siente con este ejemplo que tú has dado y que, digamos, no fue muy grave, pero a veces, por ejemplo, uno puede estar solo en algún lugar o estás con otra persona conversando y viene una persona enojada. Y uno que estaba pasándola tan bien, de pronto se enturbia la atmósfera, porque la Sí, otra persona está enojada y hay personas que quieren que uno también entre en esa onda. sí, y es que también como hay emociones que se contagian. Sí, si uno se lo permite, ¿no? Sí, si uno no está alerta, Sí, eso de pronto se contagia porque el mal humor de uno pone de mal humor a los otros si uno no sabe cómo frenarse. Y lo mismo pasa con la alegría. Cuando alguien está contento y se ríe, también se contagia. Pero ahí es fácil darse más bien, yo creo que ahí pues, es como ideal permitírselo, pero sí hay que saber de qué emociones contagiarte y de qué emociones no. claro. Mira que hay un dicho en alemán que cuando una persona trae alegría porque está de buen humor y llega con buen humor, trae viento fresco. Se dice, ha traído viento fresco. Y en uno de los cuentos que yo escribí para mis alumnos, había una escena en que un abuelito quería tener un gatito. Entonces, había visto un anuncio que decía que en una casa regalaban gatitos porque una gata había tenido sus gatitos. Entonces fue con toda la ilusión de tener un gatito. Entonces abrió la puerta la señora de la casa que tenía un hijito
y el abuelito entró feliz, entonces la mamá y el niño se dieron cuenta de que el abuelito había traído ese viento fresco y entonces ellos también empezaron a sonreír de ver al abuelito tan feliz y el abuelito se dio cuenta de que ellos también sonrieron y se puso feliz de haber llevado ese viento fresco. ¿No? O sea, es una escena pequeña del cuento, pero era para introducir también ese dicho que me gusta mucho a mí, que traer ese viento fresco que oxigena el ambiente y que trae alegría, entonces todos se ponen contentos. Y eso es muy bonito, y todo es Sí, vibración. todo es vibración. Qué bonito cuento, qué bonito ejemplo, porque creo que pues de eso se trata, ¿no? ¿Qué comunicamos con nuestra presencia, ¿no? ¿Qué energía, qué aire llevamos al lugar donde estamos con nuestra presencia? Eh, me, me- Viento fresco, así es, qué bonito, dice Larisa. Dice Larisa que interesante referir sobre las diferencias de las culturas. Es que sí, es bien, bien importante. Sí. Sí, sí, Bien sí, claro que importante. sí, es bien importante. Y bueno, por ejemplo, Larisa debe saber mucho, por ejemplo, la lengua de señas, ¿no? La lengua de señas, que yo también estuve estudiando lengua de señas, peruanas para sordos. em, También ahí hay una comunicación bien especial y tiene que ser muy directa. O sea, los sordos se comunican de manera directa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no hay lugar a mucha confusión. A menos, bueno, pero también Larisa debe saber que cada grupo tiene también como su jerga, ¿no? Su giria en lengua de Claro, señas, ¿no? claro. Entonces, es interesante. Yo creo que, por ejemplo, Larisa podría aportar muchísimo respecto a la comunicación con lengua de señas, porque es bien interesante comunicarse con una persona sorda, es bien interesante. Y cómo perciben el mundo las personas, sobre todo que han nacido sordas, cómo le comunicas qué es lo abstracto, o sea, todo lo abstracto, cómo se lo comunicas. ¿Cómo le puedes decir a un sordo qué es tristeza? O sea, claro, en el momento que lo estás sintiendo y decir, eso es tristeza, pero ¿cómo? Mira todo lo que estamos hablando. La lengua de señas es ta, 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 ta. Mira todas las palabras que usamos nosotros, no puedes traducir. Por eso en las noticias los intérpretes están así, porque nosotros usamos demasiadas palabras. Los sordos son más directos, más sucintos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Lo reducen y entonces la comunicación es súper directa. Y clara, ¿no? Al ser pues, al no darle vueltas, es más clara, más directa. Sí, Entre sí, sordos, o sea, si hablan dos personas sordas, ahí sí es directa, pero para un sordo a veces entender, o sea, entender a un oyente es muy difícil, porque el oyente habla como estamos hablando nosotros, entonces claro. se pierde, no solamente por la lectura de labios, sino porque no tenemos ese tipo y hay una cultura sorda. Entonces, como Larisa menciona la cultura, hay una cultura sorda y es bien interesante. Por ejemplo, cómo cuentan cuentos los sordos. Cuando yo estuve estudiando eso, empecé a contar cuentos con lengua de señas, pero lengua de señas peruana, ¿no? Ujú, Y yo necesitaba que me entiendan. ¿No? Y a claro. mí practicaba con mis profesores para hacerlo claro, ¿no? Y muy, también con las manos, no solamente hacer las señas, sino describir objetos con las manos, ¿no? O sea, que se viera plásticamente con las manos. Bien bonito es, o sea, eso me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Meterme en el mundo de los sordos y las lenguas de señas, que es toda una cultura. Sí, sí, sí. ¿Tú has estado en Brasil? No, pero yo quiero ir cuando Ah, sea, pues cuando hay haya que ir cuando hagamos el encuentro en el Brasil, encuentro en Brasil, que sí. ya será también pronto. Pregunta, dice Larisa, bueno, me pregunta, ¿qué diferencias en la comunicación pudiste reconocer en Brasil? A mí me gustó porque, bueno, la primera que el idioma, yo no lo hablo.
lo entiendo, pero no lo hablo, o por lo menos no me he atrevido a hablarlo. Sin embargo, yo sentía a las personas claras y también como directas en la comunicación y eso me gustó mucho, porque por ejemplo yo les decía, si me hablas despacio te entiendo y entonces todos, y podía charlar con el taxista, con las personas en general, ¿no? Y entonces, pero sí también sentí que la comunicación es más directa, es más, es más clara. Sin embargo, el idioma, cómo suena, se me hace muy amoroso, Lindo. Sí, muy es lindo, lindo. muy amoroso. Y Entonces, yo creo que tendría que hablarlo también y platicar en el idioma para poder tener una percepción más clara. es un idioma muy musical. El Sí, portugués es de lindo. Brasil es un idioma muy musical y las personas brasileñas que yo he conocido, yo he notado que tienen una autoestima bastante alta, o sea, tienen, Bastante, sí. y eso Pero, hace y eso les hace que sean claros y que directos. la autoestima muy bien puesta, ¿no? O sea, no, no todos, ¿no? Porque no se puede generalizar, pero hay una tendencia cultural en Brasil a tener una buena autoestima alta. Y ¿sabe qué cosa? Que yo una vez vi un reportaje en la televisión brasileña que decían que Brasil había salido muy arriba el índice de gente que decía que era feliz Ah, pues y que que era yo feliz y siento que que no son alegres también. pero ¿sabes qué? Aunque vivieran en favelas, aunque vivieran en lugares muy pobres, que la felicidad es otra cosa. La felicidad es poder bailar, la felicidad es poder cantar, es poder comer algo rico, es poder tener amigos. O sea, Y me pareció muy lindo que sea un país con índice de felicidad muy alto. Yo vi eso una vez hace varios años en la televisión brasileña cuando llegaba acá el cable de O Globo, ya no llega ya pero no yo veía llega. mucho, ya no llega, pero yo veía mucho, ¿no? Bueno, ahora se puede ver por internet, pero digamos, yo veía mucho y me gustó porque eran entrevistas, o sea, era un documental sobre la felicidad y salió Brasil con un alto índice de personas que decían que eran felices y eso me parece maravilloso. Y una persona feliz comunica de manera asertiva, de todas maneras. Claro, claro, claro. Muy Y bien. ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta que nuestra comunicación no es tan asertiva? tratar de ser conscientes, o sea, realmente yo sigo aprendiendo, ¿no? Todos aprendemos hasta el último día, ¿no? Que hoy día hablemos de eso no quiere decir que somos los reyes de la comunicación asertiva, ni tú ni yo, o sea, apreciamos lo que es, pero todos los días la vida nos da oportunidad de aprender, ¿no? A comunicar con claridad, a saber escuchar, a poder decir la opinión de lo que uno piensa cuidando a la otra persona, ¿no? Tratar de no ser ofensivo con la otra persona, saber expresar emociones, decir yo me siento así, de tal manera, y si uno tiene una necesidad en un momento, saberla comunicar. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Claro, es como frenar la emoción, ¿no? Saber parar para poder comunicar. Claro, o sea, frenar, no, no tanto como frenar, sino no comunicar en ese momento. Sí, Y más bien irse, ¿no? Si es una pareja, decir, y que haya un acuerdo de parejas. Cuando yo hago terapia de pareja, siempre les digo, tomen un acuerdo de que cuando sientan que la emoción sube, que uno de ustedes pueda decir, me voy a dar una vuelta o me voy a ir a otra habitación y cuando me pase hablo y que la otra persona acepte. Porque también hay sí. otro, no, pero dime, dime, y lo va Dime, persiguiendo. dime, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Sí, Dime. uy, no, entonces, no, pues la cosa es respetar eso, ¿no? Otra de las cosas que yo veo mucho, pero bueno, ya estamos casi terminando, pero simplemente para redondear, es que hay personas que tratan de hacer entrar en razón o de que la persona racionalice cosas cuando está en el pico de las emociones. Sí, no, ahí No no se está hay. sintiendo así, ¿no? O los niños, cuando los niños están con rabieta o algo,
porque un niño debe no sé qué, no grites porque están durmiendo, o sea, deja que le pase. ¿Cómo puedes hacer reflexionar a alguien si está en el pico de las emociones? Es imposible, ahí no hay comunicación, estás perdiendo tu tiempo. Al contrario, le estás dando cuerda a esa emoción horrible que está sintiendo la persona, ¿no? No se puede hacer reflexionar a una persona que está en el pico de las emociones, no se puede. Así es, Entonces, cuidar eso. así es, así es. Bueno, pues estamos aprendiendo definitivamente. Así es. Estamos aprendiendo, pero también aprendiendo a observarnos, ¿no? A escucharnos, a escuchar lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, de Aprender a qué escuchar. manera. Hay momentos en que uno tiene que estar callado y escuchar lo que la otra persona te quiere decir, ¿no? Sí, 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 y ver cómo lo sentimos también, sí. para no... ¿Y qué pasa si se te va y dices algo que lastima a la otra persona o que la otra persona no entendió? Bueno, que si la otra persona no entendió algo, tratar de reparar, de explicarlo, ¿no? Ahora, si uno realmente conscientemente dijo algo hiriente o se da cuenta después, bueno, pues pedir disculpas, pedir perdón, ¿no? Tratar de reparar eso, De reparar, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso ha sido Betina, bastante, pues ¿no? muchísimas gracias, como siempre. Es un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya esperemos que haya oportunidad de encontrarnos otra vez en otra charla maravillosa como las que hemos tenido por acá. Sí, encantada. Y habrá una oportunidad o otra oportunidad. Gracias por la invitación y gracias a las personas que han estado presentes y a las que vean esta transmisión, que la vean después. Un abrazo para todos y espero que sirva como para reflexión, porque realmente no habría guerras, no habría conflictos tan fuertes si nosotros supiéramos comunicarnos asertivamente. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Betina. Y bueno, te comento que sí, al final sí pude compartirlo en las páginas de Sanación con Rosas Perú, Sanación con Rosas, y en tu página en personal de Ah, qué Betina bueno. Quiapo. Ah, Entonces, bueno, sí, sí, al final sí lo pude hacer. Te agradezco mucho, Betina. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo